un lapso de 1000 años, desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C. hasta el surgimiento del Renacimiento en Europa, es lo que los historiadores denominan la Edad Oscura. Al examinar este periodo, no se percibe primariamente oscuridad, sino un vacío. Este silencio histórico resulta inquietante, pues grandes transformaciones en la sociedad, la cultura, la estrategia bélica y el ámbito científico parecen haberse disuelto por completo de la cronología. Se ha transmitido la noción de que esta época estuvo sumida en el caos, la ignorancia y la superstición, sin que se generaran innovaciones ni se alcanzaran logros trascendentales. Surge la interrogante de cómo pudo manifestarse tal estancamiento durante casi un milenio en un continente que previamente había gestado mentes preclaras como Aristóteles, Arquímedes y Cicerón. De igual importancia, resulta indagar sobre el origen de la denominación Edad Oscura. Esta etiqueta, según se postula, provino de la Iglesia o más específicamente de aquellos que asumieron el control del saber, los textos y la memoria colectiva de una civilización en declive. Tras el colapso de Roma y la desintegración del orden secular, el Vaticano, en su fase incipiente como Iglesia cristiana, emergió como la única institución perdurable. Aquí descubrirás relatos sobre las familias más adineradas, imperios que cambiaron la historia y secretos del poder económico y político. Suscríbete y cada semana viaja conmigo a explorar estas historias fascinantes. Volvamos al tema. Cabe cuestionar si la influencia que esta institución ejercía tenía el propósito de esclarecer la senda o de ofuscar la percepción. Se argumenta que bibliotecas completas, centros de enseñanza y de investigación del mundo antiguo fueron incinerados o purgados bajo el pretexto de la fe. Miles de manuscritos, redactados en griego, latín secular y copto, se desvanecieron de manera silenciosa del acervo del conocimiento. Únicamente se permitió la supervivencia de aquellos escritos que fueron copiados con meticulosidad al latín doctrinal, una lengua accesible de forma exclusiva a monjes con formación específica. Estos textos, que lograron perdurar, fueron custodiados en monasterios, iglesias y finalmente en los archivos secretos del Vaticano. En aquel entonces, ninguna autoridad secular conservó la fuerza suficiente para oponer resistencia. No existía un sistema académico independiente que pudiera verificar la veracidad de la información. Durante varios siglos, el conocimiento que los europeos poseían sobre su propio pasado se limitaba estrictamente a lo que el Vaticano autorizaba. Surge entonces la pregunta: ¿fue la Edad Oscura, en efecto, un periodo de involución humana, o más bien una cortina de humo fabricada con el fin de ocultar algo de mayor calado y oscuridad? Es posible que la historia no se haya extraviado, sino que haya sido deliberadamente sellada. Si esto fuera así, la interrogante fundamental no radicaría en lo que ocurrió, sino en quién desea que permanezca desconocido. Para comprender mejor este enigma, es imperativo explorar narrativas que no han sido plenamente expuestas. Quizás, en los fragmentos olvidados, se pueda redescubrir una porción de la verdad sobre el devenir histórico, sobre el orbe y sobre la propia humanidad. El año 476 d.C. es la fecha que los compendios de historia contemporáneos señalan como el ocaso del Imperio Romano de Occidente. En ese momento, Rómulo Augustulo, un joven de linaje real, fue depuesto por el general bárbaro Odoacro. Un imperio de siglos de duración se desvaneció tras un golpe de estado incruento. Este acontecimiento, según la historiografía actual, marca el inicio de la Edad Oscura. No obstante, resulta peculiar que ninguno de los contemporáneos de aquella época se refiriera a ello como un colapso. No se tañeron campanas fúnebres desde el Foro Romano, ni se celebró un magno sepelio para un imperio que en su cénit había subyugado la mayor parte del mundo occidental. Aún más desconcertante resulta que no se documentara con detalle lo acontecido a posteriori. Cabría esperar que un suceso de tal magnitud dejara una impronta nítida en la historia, manifestada en documentos, crónicas, memorias o, al menos, en cartas y relatos de primera mano. Sin embargo,
A medida que se profundiza en el periodo que abarca del siglo XV al XVIII, la bruma se torna más densa. Los registros históricos se fragmentan y se tornan imprecisos, a veces reducidos a escuetas anotaciones monacales redactadas siglos después. Es como si el continente entero hubiese caído en un letargo profundo, o si alguien hubiese procurado que así lo pareciera. En este contexto, una entidad comienza a emerger repetidamente. Esta entidad no era un emperador ni un erudito, sino la Iglesia. Al cesar Roma de ser un centro político, se transformó en el eje espiritual de un nuevo orden naciente. La Iglesia, antaño una pequeña secta objeto de persecución, detentaba ahora una autoridad que los propios césares solo habían vislumbrado, la potestad de dirigir las almas humanas y su memoria colectiva. Surge la pregunta de quién se encargó de la preservación de la historia durante esta era. No fueron las escuelas, que habían sido clausuradas, ni tampoco la clase intelectual, que había huido, sido silenciada o aniquilada. La labor de preservación recayó en las órdenes monásticas católicas, cuyos monjes copiaron textos religiosos en sus claustros, tradujeron obras antiguas y determinaron qué merecía ser conservado. Narraciones, triunfos y derrotas fueron tamizados a través de una perspectiva teológica. Incluso muchos de los primeros pontífices del período post-romano, como el Papa Félix III, Gelasio I o Sixto, presentan roles que aún resultan ambiguos. Su existencia fue real, tal como se documenta, o fueron construcciones simbólicas de una era mayormente inverificable. Aún más sorprendente es el hecho de que, entre aproximadamente los años 500 y 800, el registro histórico de Europa se torna tan exiguo que da la impresión de que todo el continente fue suprimido del mapa histórico. En contraste, en Oriente Medio y Asia, los registros históricos continuaron proliferando, siendo detallados y fidedignos. Surge la interrogante de por qué solo Europa experimentó este vacío documental que se extendió por 3 siglos. La cuestión fundamental no reside meramente en lo acontecido, sino en lo que se decidió preservar y en la identidad de quienes ostentaban la autoridad para tomar tales decisiones. Es posible que la caída de Roma no representara un final, sino el inicio de un nuevo orden, en el cual el poder ya no residía en los guerreros en el campo de batalla, sino en aquellos que, desde la sombra, configuraron la narrativa histórica. Al analizar el panorama histórico europeo desde el siglo V hasta el X, no se distinguen vestigios de conflictos bélicos, incendios devastadores o avances significativos. En su lugar, se percibe una tenue capa de olvido que envuelve desde las imponentes estructuras que una vez se erigieron hasta la propia memoria de sus habitantes. Este periodo carece de guerras importantes, claramente documentadas, de descubrimientos científicos relevantes o de grandes proezas arquitectónicas. Se asemeja a un profundo estado de hibernación que habría afectado a todo el continente. Sin embargo, este letargo no fue natural. Parecía como si una pesada manta hubiera sido extendida sobre Europa, obturando la luz y erradicando la memoria. Incluso urbes que antaño prosperaron, como Milán, Lión y Colonia, no generaron nuevos vestigios durante siglos. No se hallan manuscritos filosóficos, obras pictóricas, ni cartografía innovadora, y lo más singular, no existen narraciones que relaten los acontecimientos. Los habitantes de aquella era, de haber existido, no legaron testimonios, o sus voces fueron silenciadas por agentes desconocidos. Simultáneamente, en China, durante las dinastías Sui y Tang, se vivía una época dorada. Se desarrolló la imprenta de bloques, los instrumentos musicales experimentaron una evolución y la poesía alcanzó cumbres insuperables, con figuras como Li Bai y Du Fu. Más al occidente, en el mundo árabe, la ciencia floreció. El astrónomo Al-Juarizmi sentó las bases del álgebra, se fundaron los primeros hospitales públicos y la biblioteca de Bagdad albergó cientos de miles de manuscritos antiguos. Mientras tanto, Europa, aparentemente, permanecía ajena a los avances en mecanismos, astronomía o incluso el uso de la brújula. En un orbe donde el Oriente resplandecía con la luz del saber, el Occidente parecía haber sido despojado de su memoria.
La interrogante surge sobre quién se benefició de esta situación. La respuesta no se encontraba fuera de Europa, sino en su propio seno, presente desde el principio, una institución silenciosa, inquebrantable y, en constante fortalecimiento, la Iglesia. Cuando la población creyó habitar una época de tinieblas y se les inculcó que sus antepasados habían sucumbido a la superstición y la ignorancia, no se atreverían a cuestionar. No dudarían de la única verdad proclamada desde el púlpito, la palabra divina transmitida por los sacerdotes. No se embarcarían en la búsqueda de conocimiento, pues los libros, supuestamente, ya no existían. Tampoco se aventurarían a explorar, dado que cualquier indagación intelectual era considerada una herejía. El Vaticano no precisó imponer el cumplimiento mediante la violencia, le bastó con establecer una definición, la de oscuridad, y permitir que el temor hiciera el resto. En un mundo desprovisto de conflictos, debates e invenciones, cabría suponer que nada relevante aconteció. Sin embargo, en ocasiones, el silencio más prolongado constituye la señal más inequívoca de un crimen velado, la supresión de un capítulo completo de la historia de la humanidad. La historia no se reduce a los eventos acontecidos, sino a lo que se ha narrado. Cuando las únicas voces que perduran para relatarla corresponden a miembros del clero, la narrativa resultante no reflejará una verdad objetiva, sino una cuidadosamente seleccionada. Tras la caída de Roma, la estructura académica secular de Europa colapsó casi por completo. Las bibliotecas públicas fueron abandonadas, las escuelas seculares cesaron sus actividades. Los eruditos que sobrevivieron optaron por el aislamiento o se sometieron a la autoridad eclesiástica para poder proseguir con sus labores intelectuales. En tal coyuntura, los únicos espacios donde aún se copiaban y preservaban manuscritos eran los monasterios, resguardados tras muros de piedra, donde la luz del conocimiento se filtraba con dificultad a través de estrechas aberturas, bajo una estricta supervisión. No obstante, un detalle pasa a menudo desapercibido. Los textos antiguos romanos y griegos no se reproducían fielmente. Eran reescritos en latín eclesiástico, una variante del idioma conformada por la teología, con un significado más acotado, de mayor complejidad interpretativa y accesible exclusivamente a una élite clerical especialmente instruida. Si bien el latín clásico había servido previamente a los dominios del derecho, la literatura y la ciencia, el latín eclesiástico se transformó en la llave que resguardó el tesoro del saber humano. ¿Cuáles fueron las implicaciones de esto? Los tratados matemáticos de Pitágoras, las disquisiciones políticas de Cicerón, la filosofía natural de Aristóteles, si se estimaban incompatibles con la doctrina eclesiástica, eran reinterpretados o simplemente omitidos de la copia. Miles de obras calificadas como heréticas, paganas o superfluas para la salvación de las almas fueron incineradas, extraviadas o confinadas a oscuras bóvedas donde su alcance resultaba imposible. De este modo, se inauguró una nueva era en la que el conocimiento dejó de ser una fuerza iluminadora para la humanidad, convirtiéndose en un instrumento de control. Quien deseara aprender historia debía recurrir a un sacerdote. Para acceder a un texto antiguo se requería permiso y se instruía al lector sobre la interpretación correcta. La posibilidad de una verificación independiente se extinguió. El debate fue proscrito, la historia se transformó en doctrina, y esta última no admitía cuestionamientos. Se suele afirmar que la historia la escriben los vencedores. Sin embargo, en esta coyuntura, los vencedores no precisaron reescribir la historia desde sus cimientos. Bastó con preservar aquello que servía a sus designios y permitir que el resto cayera en el olvido. Así, al amparo de los muros de piedra de los monasterios, se gestó una nueva versión de la historia, forjada no con sangre y fuego, sino con tinta y elocuente silencio. A lo largo del devenir histórico se presentan periodos de tal mutismo que invitan a la reflexión sobre la veracidad de su existencia. Una teoría audaz, conocida como la hipótesis del tiempo fantasma, provocó una considerable conmoción en la comunidad histórica a finales del siglo XX.
Esta postula que aproximadamente 300 años del primer milenio, que abarcan desde alrededor del 614 hasta el 911 d.C., en realidad nunca tuvieron lugar. En otras palabras, se sugiere la posibilidad de que la humanidad esté viviendo en una cronología que fue artificialmente extendida. Inicialmente, esta premisa puede parecer descabellada, pero al examinar los indicios diseminados en los registros históricos europeos, comienza a generar una profunda inquietud. ¿Cómo se explica la escasez de eventos fiables documentados durante ese intervalo? ¿Por qué los textos históricos de distintas regiones presentan contradicciones en la datación de los mismos acontecimientos? ¿Y por qué ciertos monarcas, batallas e incluso dinastías completas exhiben sorprendentes similitudes con registros históricos previos, diferenciándose únicamente en los nombres? Un caso paradigmático es el de Carlomagno, presunto gobernante de principios del siglo IX, quien comparte notorias semejanzas con Constantino el Grande, del siglo IV. Estas similitudes abarcan desde campañas militares y formas de gobierno hasta reformas administrativas. Todo sugiere una especie de reedición del pasado, sin que, no obstante, nadie se atreviera a ponerlo a tela de juicio. La interrogante central es: ¿quién poseía tanto el poder como el incentivo para manipular el transcurso del tiempo? Los expertos suelen señalar a tres figuras clave: Otón III, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico; el monje e historiador Gerberto de Aurillac, quien posteriormente ascendió al papado como Silvestre II; y, por supuesto, el Vaticano. Si se lograran insertar años adicionales en la cronología histórica, los monarcas podrían ascender al trono en el momento divinamente predestinado. Un imperio podría legitimar su dominio ante los ojos de Dios simplemente ajustando la secuencia temporal. Y si la Iglesia anhelaba proclamar que su autoridad le era conferida por una profecía, entonces la propia línea temporal se convertiría en el instrumento idóneo. Resulta curioso que el Vaticano nunca haya refutado públicamente esta teoría, aunque tampoco la ha confirmado. Como sucede en numerosos episodios históricos, el silencio de la Iglesia no constituye una negación, representa más bien una estrategia para mantener abiertas todas las posibilidades, impidiendo así que la verdad sea verificada o refutada por terceros. Una entidad que ejerce control tanto sobre el conocimiento como sobre el tiempo no requiere de argumentación, solo necesita perdurar frente a cualquier cuestionamiento. Por lo tanto, es plausible que la humanidad esté viviendo inmersa en una historia que ha sido editada cual manuscrito teológico, confeccionada por aquellos que comprenden cómo emplear el tiempo como instrumento de dominación, no mediante el uso de armamentos, sino a través del calendario. Es posible que el mundo habitado no solo se encuentre fragmentado, sino que esté deliberadamente escenificado. Un teatro donde el pasado es minuciosamente seleccionado, el futuro es orientado y el presente se erige como un espacio donde los recuerdos genuinos y los manufacturados se entrelazan en un silencio elocuente. Al consultar la lista de pontífices registrados por el Vaticano desde el siglo VIII hasta el X, se observa una extensa sucesión de nombres, cada uno ostentando el título de vicario de Cristo en la tierra. No obstante, una anomalía se presenta. De muchos de ellos no existe evidencia concreta que certifique su existencia real. Desde el Papa Sabiniano y Esteban III hasta figuras como Valentino, Dono II e incluso Juan XIV, la mayoría de los registros sobre estas personalidades se encuentran exclusivamente en documentos custodiados por el propio Vaticano, careciendo de confirmación independiente de fuentes ajenas a la Iglesia. Carecen de reliquias, relatos contemporáneos o acciones significativas documentadas, existiendo únicamente breves y vagas notas biográficas. Los historiadores seculares han comenzado a plantear la pregunta: ¿estos papas existieron realmente o fueron el resultado de una reconstrucción histórica que llenó los vacíos de un periodo que pudo haber sido obliterado o que quizás nunca aconteció como se ha hecho creer?
La reescritura de la lista de pontífices no constituye meramente un ejercicio de preservación del pasado, sino una potente herramienta para modelar la legitimidad de la autoridad vigente. Si un papa del siglo XI pretendía demostrar que su posición representaba una línea sucesoria ininterrumpida desde San Pedro, el primer elegido por Cristo, entonces la cadena no podía mostrar interrupciones. Cada pontificado, por lo tanto, debía funcionar como un eslabón sagrado en una cadena ininterrumpida, y si faltaban varios siglos de historia, la solución residía en insertar los nombres que fueran necesarios. La estrategia no concluyó ahí. El Vaticano también canonizó a numerosas figuras para las cuales no existe evidencia arqueológica o prueba histórica fuera del ámbito legendario. Estos santos, frecuentemente, son descritos como habiendo vivido, padecido el martirio y propagado la fe precisamente durante los periodos que ahora se presumen vacíos. Una coincidencia que resulta demasiado oportuna como para ser desestimada. Reliquias, restos óseos e historias milagrosas emergieron oportunamente, como si hubieran sido confeccionados para complementar una narrativa preestablecida. En esta vasta trama, el Vaticano no se limitó a ser un mero testigo, fungió como su director. ¿Qué se consiguió con esta creación sistemática? Se edificó una historia santificada que confería a la Iglesia una percepción de perdurabilidad intemporal y autoridad divina, un poder incuestionable, dado que parecía emanar directamente de Dios a través de un linaje ininterrumpido. De esta manera, nadie se atrevió a inquirir si, en caso de que un papa nunca hubiera existido, cuánto más de la historia habría sido fabricado con el simple propósito de preservar la ilusión de un poder continuo. Cuando la memoria es configurada por la creencia y la creencia es dominada por quienes ostentan el control de la historia, entonces la verdad, incluso si alguna vez tuvo existencia, se transmuta en una, entre muchas versiones, autorizada por quienes detentan el poder. Si existe una magnitud que no puede ser falsificada, ese es el movimiento de los cuerpos celestes. Un eclipse solar total, que tiene lugar en una ubicación y fecha determinadas, puede predecirse y verificarse con una precisión casi absoluta, tanto en el pasado como en el futuro. Constituye un reloj cósmico inmutable ante la política o las creencias. Por esta razón, la astronomía ha fungido históricamente como la herramienta más potente para la validación de las cronologías históricas. No obstante, al cotejar los investigadores modernos los registros de eclipses antiguos con las fechas halladas en la historiografía europea durante las denominadas Edades Oscuras, se revelaron inconsistencias inquietantes. Eclipses documentados en textos griegos, judíos o chinos arcaicos, al ser confrontados con los relatos históricos occidentales, a menudo carecían de un evento correlativo. Inversamente, ciertos acontecimientos históricos que se afirmaba habían ocurrido en la jornada de un eclipse tuvieron lugar bajo cielos despejados. Las divergencias no se limitaban a días, sino que en ocasiones abarcaban décadas e incluso siglos. Surge entonces la pregunta: ¿qué ocurre cuando la verdad inscrita en los astros no armoniza con la historia escrita en la Tierra? En la Europa medieval, los astrónomos, en lugar de ser alentados a la investigación, fueron conminados a ajustar sus cálculos a la cronología oficial de la Iglesia. Si un fenómeno celestial no se correspondía con el marco histórico aceptado, era calificado de erróneo, herético o incluso de artimaña diabólica. Con frecuencia se olvida que el Vaticano ejerció en su momento una considerable influencia sobre algunos de los astrónomos más prominentes del orbe. El Observatorio Vaticano, la Spécola Vaticana, fue instituido formalmente en el siglo XVI. No obstante, mucho antes, el seguimiento de los movimientos celestes era llevado a cabo y registrado discretamente por miembros del clero. Estos registros, nunca divulgados públicamente, constituyeron una base de datos privada sobre el tiempo, el espacio y la propia evolución histórica. Aquel que detenta el control de la astronomía posee la facultad de reconfigurar la cronología. De esta manera, la verdad fue doblegada para ajustarse a la narrativa religiosa impuesta por la Iglesia.
Los cielos no mentían, pero los hombres alteraron lo que los cielos manifestaban. En la actualidad, los algoritmos modernos posibilitan el recalcular eventos astronómicos con precisión milimétrica, y las inconsistencias en la historia europea se tornan más arduas de explicar. Acontecimientos proclamados como sagrados, supuestamente atestiguados por los cielos mediante un eclipse, no dejan una huella real en la esfera celeste. El Vaticano, por su parte, permaneció en un silencio perpetuo a lo largo de toda la Edad Media. Aquellos que osaron observar las estrellas y enunciar verdades que colisionaban con la narrativa terrenal de la Iglesia fueron acallados. Giordano Bruno fue condenado a la hoguera. Galileo se vio forzado a retractarse, no por error en sus afirmaciones, sino por haber abordado lo proscrito, el auténtico reloj del cosmos. Cuando la humanidad pierde la capacidad de ubicarse con exactitud en el flujo temporal, la memoria se convierte en un terreno propicio para la proliferación de toda clase de mitos, y el Vaticano, al controlar la interpretación de los fenómenos celestes, moldeó la percepción perpetua del mundo sobre la oscuridad. Se suele afirmar que, durante casi un milenio posterior a la caída del Imperio Romano, Europa se sumió en una penumbra intelectual. La población carecía de conocimiento sobre la verdadera extensión del orbe, no comprendía lo que yacía más allá de los océanos y, con certeza, no poseía mapas precisos. Sin embargo, si tal aseveración es correcta, ¿cuál es el origen de los mapas antiguos que datan de siglos previos al Renacimiento? La dificultad emerge cuando ciertos mapas no se corresponden con el nivel de conocimiento que se nos ha dicho que existía durante las denominadas Edades Oscuras. El ejemplo más célebre es el mapa de Piri Reis, trazado en 1513. No obstante, este representa con exactitud la costa de América del Sur, el litoral occidental de África e incluso una sección de la Antártida tal como aparecería desprovista de hielo. De acuerdo con el propio Piri Reis, este mapa fue elaborado a partir de múltiples fuentes cartográficas antiguas, cuyos orígenes aún carecen de explicación. ¿Cómo pudo un mapa confeccionado antes de la plena era de las exploraciones representar tal nivel de precisión? ¿De qué manera los cartógrafos europeos dispusieron de datos que, según la historia oficial, no eran conocidos en su generación? Y la pregunta más perentoria es, ¿dónde se encuentran actualmente esos mapas de fuentes originales? Arqueólogos, historiadores e investigadores independientes señalan un único emplazamiento: los archivos secretos del Vaticano, sepultados en las profundidades subterráneas, tras barreras de restricciones y prohibiciones de acceso. El Vaticano alberga una de las colecciones de mapas antiguos más extensas del mundo. No obstante, menos del 1% de este acervo ha sido puesto a disposición pública. El resto de la colección permanece sellado, inaccesible, sin verificar ni copiar. Entre esas frágiles hojas de pergamino yacen rastros geográficos que no pueden explicarse mediante la lógica convencional. Se observan costas representadas mucho antes del descubrimiento oficial de continentes completos, islas que ya no existen, y travesías cartografiadas que están ausentes en los libros de historia, pero que se corresponden perfectamente con los datos sateliales modernos. Esto suscita una profunda interrogante. ¿Era Europa, en realidad, tan ignorante como se nos ha enseñado? ¿Pudo haber existido una clase de eruditos, clérigos y cartógrafos que poseían un conocimiento significativamente mayor, pero a quienes se les prohibió divulgarlo o simplemente fueron suplantados por una versión edulcorada de la historia? Y si el Vaticano posee tales mapas, ¿qué es lo que protege con tanta diligencia? ¿La verdad, el poder o una versión del mundo que, de ser revelada, podría desestabilizar la totalidad de la estructura histórica tal como se la conoce? Un mapa, al fin y al cabo, trasciende la mera función de una herramienta de navegación. Representa la forma en que la humanidad define su posición en el mundo. Si se desconoce la ubicación propia, se puede ser conducido a cualquier destino. Y durante siglos, el Vaticano ha ostentado este poder, el de redibujar el mundo y subsecuentemente ocultarlo. Cuando los mapas se desvanecen, la historia deja de ser un viaje para convertirse en un laberinto donde solo se pueden seguir los senderos predeterminados. Y es posible que,
en las profundidades de las bóvedas de piedra bajo el Vaticano, la vía de salida aún exista, aunque nunca se haya permitido su contemplación. Se ha enseñado que, tras la caída de Roma, Europa experimentó una edad oscura que se extendió por casi un milenio. Se afirma que el conocimiento se desvaneció, el arte enmudeció y la ciencia cayó en el olvido. La población, supuestamente, perdió la habilidad de construir al modo de sus ancestros, su comprensión de los astros e incluso la capacidad de operar los antiguos sistemas hídricos. Se nos presenta una Europa desorientada, deambulando entre los vestigios de una civilización desaparecida. Esta es la imagen que ha quedado grabada en la mente de sucesivas generaciones. No obstante, ¿qué ocurriría si esta representación fuera una ilusión meticulosamente elaborada? A lo largo de Europa se han hallado evidencias que suscitan interrogantes inquietantes, intrincados engranajes de bronce desenterrados en suelo alemán, datados con precisión dentro de esta era supuestamente atrasada, instrumentos astronómicos de asombrosa exactitud descubiertos en monasterios abandonados y acueductos subterráneos, así como bóvedas con propiedades antigravitatorias y sistemas de calefacción geotérmica encontrados en apartadas localidades rurales, sitios sin conexión conocida con la antigua civilización romana. ¿Quiénes fueron sus constructores? ¿Quiénes comprendían su funcionamiento durante un periodo que se nos describe como inmerso en la ignorancia y la superstición? La historiografía oficial los denomina anomalías, rarezas arqueológicas y, como es habitual, cuando algo resulta inexplicable, se lo soslaya discretamente. Ante tales descubrimientos, el Vaticano ha optado por el silencio. Es pertinente recordar que la mayoría de las excavaciones arqueológicas en Europa, particularmente en regiones que antaño estuvieron bajo el dominio eclesiástico, requieren la aprobación de las autoridades locales y el consentimiento tácito del Vaticano. En numerosos casos, artefactos de gran relevancia son retirados bajo el pretexto de su preservación, para nunca más ser vistos. Algunos arqueólogos independientes han denunciado esta injerencia, pero a menudo son marginados, se les retira la financiación o se les prohíbe el acceso a los yacimientos. En los círculos académicos se les estigmatiza como teóricos de la conspiración, a pesar de que sus hallazgos, con frecuencia, amenazan con trastocar los cimientos de la historia aceptada. La pregunta trascendental es: ¿Europa realmente perdió todo su conocimiento? ¿O, por el contrario, se ocultó deliberadamente cierto conocimiento con el propósito de preservar intacta la narrativa de una era oscura e ignorante? Una Europa que hubiera heredado la sabiduría de Roma, que hubiera innovado y comprendido, habría representado una amenaza para cualquier institución que aspirara a monopolizar la verdad, y si se tiene la capacidad de controlar la narrativa del atraso, también se controla quién aparece como el portador de la luz. El Vaticano, al mantener su silencio frente a las pruebas que contradicen su relato, no necesita recurrir a la mentira, solo necesita mantener firme la historia, y en ocasiones el silencio constituye la forma más potente de control. No todas las verdades están sepultadas, algunas son conservadas, pero su difusión se retrasa, se ralentiza, su progreso natural se distorsiona, y es precisamente en este aplazamiento donde reside el verdadero poder. Al analizar retrospectivamente el progreso de la civilización humana, se manifiesta un patrón peculiar. Desde la antigua Roma hasta el Renacimiento, el ritmo de la invención pareció casi estancado. Un mecanismo elemental, como el eje giratorio, dominado por los griegos, no reapareció hasta el siglo XIII. Principios de mecánica, astronomía y medicina, previamente investigados por Aristóteles, Galeno y Arquímedes, se desvanecieron para resurgir siglos después como si fueran descubrimientos enteramente novedosos. La verdadera interrogante no radica en la razón de la desaparición de este conocimiento, sino en quién demoró su transmisión y con qué propósito. Una vez más, la respuesta conduce al Vaticano, la única institución que preservó manuscritos antiguos y controló la extensa red de monasterios, escuelas y las bibliotecas más grandes de Europa durante siglos. El conocimiento del mundo residía en sus manos, y la cuestión no estriba en su destrucción,
sino en su almacenamiento selectively, liberándolo de manera gradual y en dosis cuidadosamente reguladas. Cuando una autoridad religiosa no solo ejerce dominio sobre las almas, sino también sobre el curso de la historia, la demora se convierte en un instrumento. Una sociedad que se limita a copiar la Biblia sin formular interrogantes no generará innovaciones. Una generación a la que solo se le instruye sobre el cielo y el infierno no mostrará interés en la astronomía o la anatomía. Un milenio desprovisto de innovación no implica necesariamente que la población fuera ignorante. Puede indicar que fue dirigida conforme a un guión histórico preestablecido. De este modo, el tiempo mismo dejó de ser un flujo objetivo para transformarse en una herramienta de control. Si se controla la cronología, se ejerce dominio tanto sobre el pasado como sobre el futuro. El Vaticano logró esto controlando la historia oficial, dictando las fechas de los eventos y decidiendo cuándo se permitía que algo existiera en la memoria colectiva de la humanidad. Retrasaron el despertar, no mediante la fuerza de las armas, sino a través de la postergación del conocimiento. Y cuando el mundo finalmente redescubrió lo que alguna vez había existido, la Iglesia se presentó para señalar el camino, como si no lo hubiera mantenido oculto durante todo ese tiempo. Constituyó una estrategia sutil que no exigió guerras ni derramamiento de sangre, sino únicamente una delicada modulación del tiempo en el momento oportuno. Y bajo este flujo controlado, una civilización entera progresaría con lentitud a la espera del consentimiento de la entidad que regulaba el transcurso temporal. En el núcleo del Vaticano, bajo antiguas estructuras de piedra, donde la luz solar jamás ha penetrado, se extiende una bóveda más envuelta en leyenda que en hechos concretos. Se trata del Archivo Secreto Vaticano, Archivum Secretum Vaticanum, cuyo mero nombre es suficiente para generar inquietud entre los eruditos ante lo que podría resguardarse tras sus puertas cerradas. Este archivo no es una quimera, es una realidad tangible, aunque a nadie en la historia moderna se le ha otorgado acceso completo a su contenido. No se permiten visitas públicas ni la toma de fotografías detalladas en su interior. Cualquier persona que aspire a estudiar su contenido, ya sea un profesor universitario o un investigador internacional, debe someterse a múltiples niveles de aprobación, a estrictos límites de tiempo, a restricciones sobre los materiales que puede consultar y se prohíbe la extracción de cualquier copia. Se estima que en su interior alberga más de 50 kilómetros de estanterías que contienen más de 1 millón de documentos, abarcando desde el siglo VIII hasta la actualidad. Lo que el público conoce representa únicamente la punta del iceberg. La porción sumergida, la verdaderamente sensible, permanece oculta. Ningún papa ha accedido abiertamente a todas las secciones, ningún clérigo ha revelado su contenido más profundo, y cada plano detallado del diseño de los archivos se mantiene bajo estricta clasificación. Se especula que el archivo resguarda manuscritos originales excluidos de la Biblia, registros confidenciales sobre herejías y prácticas de magia antigua, diarios personales de pontífices desde los albores de la Iglesia hasta el presente, incluyendo aspectos que jamás confesarían públicamente, y, lo más intrigante, cartografía antigua que representa el mundo de modos muy distintos a los que se enseñan. No obstante, la singularidad del Archivo Secreto del Vaticano no reside en el volumen de sus documentos, sino en la metodología de su retención. Hace siglos, el Vaticano definió el término secretum, no como secreto en su acepción moderna, sino como privado. Esta fue una astuta estratagema lingüística. No estamos ocultando, simplemente lo mantenemos en la esfera privada. Pero si lo que se mantiene en privado incluye la verdad sobre la historia humana, ¿puede seguir considerándose un mero archivo? Nadie conoce con exactitud lo que se oculta en su interior. Sin embargo, se tiene la certeza de que si existe algún lugar en la Tierra capaz de resguardar los fragmentos ausentes de la historia, es este. No por su profundidad material, sino por el silencio absoluto que lo envuelve. Y cuando una institución religiosa posee una biblioteca a la que ni siquiera reyes, profesores o eruditos pueden acceder libremente, es plausible
que el verdadero poder no radique en un trono, sino en un estante cuyo contenido nadie ha logrado descifrar por completo aún. Existen documentos que no se extraviaron, no sufrieron daños ni fueron destruidos por conflictos bélicos, sino que fueron sencillamente ocultados de manera cuidadosa, sistemática e intencional. Según testimonios dispersos de algunos eruditos a quienes se les concedió acceso limitado, el Archivo Secreto Vaticano contiene manuscritos antiguos que preceden a la Edad Media e incluso al propio nacimiento de la Iglesia cristiana. No se trata de mitos, ni provienen de remotas tierras de Oriente. Son el resultado de un corpus de conocimiento que existió en Europa antes de que su luz se atenuara bajo el velo de la fe. Se dice que algunos de estos manuscritos están redactados en lenguas antiguas aún no completamente descifradas, quizás un protolatín o incluso griego herético. Dichos documentos albergan registros astronómicos de asombrosa precisión, diagramas anatómicos del cuerpo humano y reflexiones filosóficas que trascienden con creces la cosmovisión teocrática que la Iglesia impondría ulteriormente. La razón de su ocultamiento entran en conflicto con el orden establecido. Si existieran pruebas de que los europeos poseyeron alguna vez conocimientos avanzados, incluso durante las denominadas edades oscuras, la totalidad de la narrativa según la cual Cristo restituyó la luz a un mundo en penumbras se desmoronaría. Si la sabiduría existía fuera del ámbito bíblico, la Iglesia perdería su pretensión de autoridad exclusiva sobre la verdad. Un manuscrito antiguo que detalla geometría no euclidiana del siglo IV, otro que describe el movimiento planetario a lo largo de órbitas elípticas, conceptos no introducidos públicamente hasta la época de Kepler, o un manual médico de Gork, redactado en una combinación de latín y celta, que contiene fórmulas curativas que la medicina moderna aún no puede reproducir. Estas revelaciones no fueron olvidadas, sino deliberadamente ocultadas. Lo paradójico es que cada vez que se descubre un fragmento, un pasaje o una sola página, invariablemente emerge una entidad para recuperarlo, bajo el pretexto de la preservación cultural o la protección de los fieles contra la distorsión. No obstante, la verdad no precisa ser preservada en las sombras, únicamente requiere libertad. El Vaticano, sin embargo, actuando como custodio y guardián, se ha arrogado la facultad de decidir qué puede ser revelado y qué debe permanecer como peligroso. En este contexto, peligroso no alude a lo falso, sino a lo excesivamente veraz o prematuro. Es posible que estos manuscritos no se hayan extraviado en absoluto. Es plausible que aún se conserven dentro de muros de piedra, en estanterías de madera, en condiciones óptimas. No obstante, mientras permanezcan sin ser leídos, compartidos o contemplados, su existencia es equiparable a la inexistencia, y esta constituye la forma más insidiosa de aniquilación que la historia ha presenciado, el conocimiento preservado con el fin de impedir su propagación. Es probable que ningún libro en la historia de la humanidad haya sido objeto de un control tan estricto a lo largo de los milenios como la Biblia. Más allá de ser un mero texto sagrado, ha fungido como cimiento legal, político y social para un vasto imperio espiritual, que abarca desde Europa hasta América del Sur. No obstante, un hecho que pocos perciben es que la Biblia que se lee en la actualidad no es la versión original, sino el resultado de un prolongado proceso de edición, selección, exclusión y supresión. El Vaticano nunca ha negado este hecho, aunque tampoco ha proporcionado explicaciones sobre la exclusión de ciertos textos o las posibles implicaciones de su divulgación pública. Los estudiosos los denominan apócrifos. Sin embargo, en este contexto, el término apócrifo no connota falsedad. Simplemente significa que estos escritos no tenían permiso para circular, no debían ser leídos en la Iglesia y no se incluyeron en el canon oficial de la Biblia. Entre ellos se encuentran textos de gran impacto, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, el libro de Enoc y el Evangelio de Judas Iscariote. Estos escritos presentan una imagen de Jesús notablemente distinta, no como una figura sobrenatural y distante, sino como un maestro espiritual que promueve un despertar interior
e insta a los individuos a buscar la verdad en sí mismos, en lugar de depender de una institución religiosa externa. Si tales planteamientos fuesen aceptados, ¿cuál sería entonces el destino del singular rol de la Iglesia? ¿Qué sucedería con su posición como intermediaria entre la humanidad y la divinidad? Algunos textos incluso trascienden, refiriéndose a la historia humana previa a Adán, describiendo ciclos de destrucción y renacimiento en la tierra, o aludiendo a la existencia de seres de luz que no pertenecen al mundo perceptible. Tales ideas se oponen directamente a la doctrina de la creación que el Vaticano ha sostenido durante milenios. En consecuencia, en lugar de permitir que estos textos se incorporaran al discurso académico, fueron calificados de heréticos, se prohibió su impresión, su enseñanza y su discusión. Durante siglos, la mera posesión de una copia de estos textos podía acarrear la ejecución, la condena a la hoguera o la prisión perpetua. Aún más revelador resulta el hecho de que muchos de estos textos fueron descubiertos posteriormente en antiguos monasterios, copiados en secreto por monjes, como si presintieran que un día la verdad requeriría ser divulgada. En la actualidad, aunque algunas de estas obras han sido desclasificadas y republicadas, el Vaticano persiste en su negativa a reconocer el valor doctrinal de cualquiera de ellas. Se mantiene en silencio, invocando la tradición sagrada. No obstante, con el transcurrir del tiempo, la interrogante se torna más evidente. Si estos escritos fuesen verdaderamente inútiles, ¿por qué habrían sido tan celosamente ocultados? Quizás el mayor temor del Vaticano no reside en que la población crea en el contenido de estas palabras, sino en que comience a formular interrogantes. Y en el devenir histórico, todo verdadero despertar ha tenido su origen en una pregunta que, en un principio, parecía inofensiva. No todos los conflictos bélicos se libran en el campo de batalla. Algunas contiendas son considerablemente más silenciosas, desprovistas de espadas o escudos, pero con la capacidad de hacer retroceder civilizaciones enteras siglos. Se trata de guerras libradas contra las ideas, donde el propio conocimiento constituye el adversario. A lo largo de la Edad Media, y particularmente durante las denominadas Edades Oscuras, cualquier individuo que osara cuestionar la doctrina oficial, explorar temas proscritos o incluso manifestar una curiosidad excesiva, se exponía a ser tildado de hereje, y por tal crimen la penalidad nunca resultó indulgente. Uno de los ejemplos más notables es el de Giordano Bruno, filósofo, cosmólogo y fraile dominico. Lejos de ser un rebelde, su profunda convicción en la magnificencia de la creación le impedía aceptar que el universo poseyera un único centro. Enseñaba la existencia de innumerables mundos y soles, sosteniendo que la divinidad no podía limitarse a lo plasmado en las escrituras. Por estas ideas, el Vaticano lo condenó a la hoguera en 1600 en el campo de Fiori de Roma, entre plegarias y el gélido silencio del tribunal eclesiástico. Bruno fue solo uno entre miles, monjes que se atrevieron a traducir manuscritos antiguos, investigadores en medicina ancestral, astrónomos, historiadores, cualquiera que abordara conocimientos no aprobados, todos se exponían a la acusación de herejía. Fueron juzgados en tribunales clandestinos donde no se requería evidencia, sino únicamente la acusación. Las sentencias oscilaban desde el encarcelamiento de por vida hasta la tortura para inducir el arrepentimiento o la inmolación en la hoguera para la purificación del alma. Frecuentemente se alude a la Inquisición como una era de terror religioso, pero pocos comprenden que representó la maquinaria más sofisticada jamás concebida para la erradicación de la disidencia intelectual. No solo castigaba a individuos, sino también a las ideas. Se incineraron libros, se suprimieron manuscritos. La verdad misma fue extinguida antes de que pudiera propagarse. Numerosas obras fueron condenadas a perecer junto con sus creadores. Un libro cuya redacción demandó 20 años podía ser reducido a cenizas en cuestión de minutos, y lo que resulta aún más aterrador es que el prolongado silencio subsiguiente indujo a las generaciones futuras a creer en la inexistencia de tales obras. En una atmósfera de esta índole, el silencio equivalía a la supervivencia, cuestionar significaba la muerte.
Con el transcurso del tiempo, el propio silencio se transformó en una forma de complicidad, permitiendo que un continente entero cayera en un letargo del saber que se prolongó por siglos. El Vaticano, al ejercer el poder como autoridad religiosa y fuerza política, y como custodio del conocimiento, no precisaba demostrar su rectitud, solo necesitaba mantener el control, purgar a aquellos que mostraban un despertar excesivo, y esto fue suficiente para preservar la verdad sepultada en la oscuridad. Al evocar las órdenes monásticas medievales, a menudo se visualiza a monjes serenos que habitan en remotos monasterios, dedicados a la lectura de las Escrituras y a la copia de la Biblia. Sin embargo, tras esta imagen apacible se ocultaba una red altamente organizada, discreta pero de vasto alcance, que operaba de forma similar a un servicio de inteligencia cuya misión primordial eran los textos. A partir del siglo VIII, a medida que los imperios colapsaban, las bibliotecas se desintegraban y el conocimiento antiguo se dispersaba por el territorio, la Iglesia emprendió una campaña sutil pero implacable para recolectar cada manuscrito superviviente antes de que pudiera caer en manos consideradas heréticas. ¿Quiénes ejecutaron esta misión? No fueron papas ni reyes. La labor recayó en las órdenes monásticas, especialmente en los benedictinos, cuyos monjes estaban presentes en casi todos los monasterios importantes de Italia, Francia, Inglaterra y Alemania. También participaron los franciscanos, cuya misión inicial se centraba en la humildad y el aprendizaje, pero que demostraron ser hábiles en el acercamiento a las comunidades locales, los dominicos, futuros ejecutores de la Inquisición, y quizás los más formidables de todos, los jesuitas, hombres de intelecto, estrategia y lealtad inquebrantable al Vaticano. Bajo el estandarte de la propagación de la fe y la salvaguarda del patrimonio religioso, los monjes obtuvieron acceso a todas las regiones, a todas las bibliotecas y a todos los eruditos conocidos por poseer manuscritos valiosos. Su llegada no fue con armas, sino con invitaciones, oraciones y sacos vacíos, listos para ser repletos. Incontables textos antiguos, griegos, romanos, persas, egipcios, que abarcaban desde matemáticas y filosofía hasta astronomía, fueron prestados para su custodia y jamás restituidos. Bibliotecas enteras, que en su momento albergaron miles de volúmenes, tras un siglo bajo la tutela monástica, se vieron reducidas a estanterías que contenían únicamente la Biblia y sus exégesis. Todo aquello que no servía a la doctrina fue eliminado o reescrito para conformarse a las narrativas teológicas, y los originales, por supuesto, no fueron incinerados. Quemar se consideraba un acto bárbaro. El Vaticano operaba con mayor sofisticación. Los textos fueron resguardados en un lugar seguro donde nadie podía verlos, acceder a ellos, ni siquiera conocer su volumen. El archivo secreto del Vaticano, como se ha mencionado previamente, se convirtió en el destino final de la mayoría de estos manuscritos, y fue a través de estos canales monásticos subterráneos, silenciosos y persistentes, que el Vaticano acumuló no solo la fe del mundo occidental, sino la memoria más profunda de la propia civilización humana. Durante siglos, estos monjes trascendieron la mera función clerical, fueron archivistas, censores y redactores de la historia, con una profesionalidad en su cometido. No existía la necesidad de destruir, la posesión por sí sola era suficiente. No se requería debatir, el silencio bastaba, y a medida que la antigua luz del conocimiento se ocultaba tras los muros de piedra, la población comenzó a creer que el mundo circundante era, en efecto, oscuro, porque la luz se había concentrado en una única lámpara, sostenida por aquellos que sólo la permitirían brillar cuando lo estimaran conveniente. Cuando la luz del conocimiento se concentra en un único punto y el resto de la humanidad se ve compelida a vivir en la oscuridad, lo ineludible acontece. Algunos hallarán el modo de preservar esa luz para sí mismos. No todos se doblegaron, ni todos los eruditos perecieron en la hoguera. Algunos sobrevivieron, no traicionando la verdad, sino resguardándola consigo, y paulatinamente, con el transcurso del tiempo y a través de las generaciones, comenzó a gestarse una red encubierta, las sociedades secretas. No existe un registro oficial que precise el momento exacto de su surgimiento,
pero desde el siglo XI hasta el XIV sus huellas comenzaron a manifestarse, símbolos enigmáticos grabados en iglesias, misteriosas tallas en criptas y obras arquitectónicas de notable sofisticación que denotaban un conocimiento muy superior al de su época. Entre estas, las más prominentes fueron los masones. Originalmente maestros constructores, evolucionaron hasta conformar una comunidad intelectual hermética, rica en códigos, rituales y una intrincada jerarquía. Edificaron las catedrales más imponentes de Europa, pero las embellecieron con símbolos ajenos a la tradición cristiana: el sol, la luna, el ojo, espirales y proporciones matemáticas. Los Rosacruces, una hermandad mística de la que se rumoreaba que poseía una sabiduría ancestral de Egipto y Babilonia, transmitida a lo largo de generaciones mediante manuscritos y metáforas veladas. Los alquimistas, denostados por la Iglesia como hechiceros, eran en realidad químicos, filósofos y astrónomos que inquirían verdades más allá de los confines de la fe sancionada. Estas sociedades compartían un rasgo común: no negaban la religión, pero tampoco se sometían a ella. Sostenían la creencia en una corriente primordial de conocimiento más profunda, antigua y veraz, que antecedía a las instituciones religiosas que posteriormente procuraron redefinir la realidad. Y lo más trascendental, sospechaban que el Vaticano había confiscado gran parte de ese saber, sepultándolo tras muros de piedra. Por esta razón, numerosos símbolos masónicos pueden interpretarse como cartografías subterráneas, una vía para transmitir la verdad mediante imágenes en épocas en que las palabras proferidas podían conducir a la hoguera. Diseños geométricos, emblemas como la letra G, alusiva a Dios, geometría y gnosis, o el compás y la escuadra, todos codificaban una sabiduría ancestral comprendida únicamente por los iniciados. Las sociedades secretas no confrontaron abiertamente al Vaticano, pero en la clandestinidad sirvieron como contrapeso. No procuraron derrocar la autoridad religiosa, sino asegurar que la llama del conocimiento no se extinguiera. Esto suscita una interrogante de mayor calado: si las sociedades secretas lograron preservar fragmentos de la verdad durante siglos, ello indica que el Vaticano no pudo ejercer un control absoluto. La historia, por más distorsionada que se presente, siempre deja vestigios, y en ocasiones son aquellos que operan silenciosamente desde los márgenes quienes poseen la clave definitiva, la que puede abrir la puerta que conduce fuera de la edad oscura. En este canal, cada semana te esperan explicaciones claras y relatos intrigantes sobre fortunas ocultas, el ascenso y caída de imperios y cómo el dinero y la política han moldeado el mundo. Aquí aprenderás más sobre la historia del poder, despertarás tu curiosidad y ampliarás tu cultura. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. A continuación seguimos. En cualquier régimen totalitario, el control de las armas o de la riqueza nunca constituye el objetivo final. La forma más genuina y perdurable de poder reside en la capacidad de moldear el pensamiento colectivo, y para ejercer este control no se requiere el lavado de cerebro, basta con privar a la población de objetos de reflexión. Cuando la historia recae en manos de unos pocos elegidos y el conocimiento se administra a cuentagotas desde el púlpito autorizado, la mente pública se vacía paulatinamente. No se cuestiona, no por prohibición, sino por desconocimiento de aquello que merece ser interrogado. Fue durante las denominadas Edades Oscuras, cuando un vasto mecanismo de control mental se instauró de manera silenciosa, sofocando la llama de la conciencia al agotar el combustible del conocimiento. En los monasterios, los monjes copiaban incansablemente la Biblia, pero no las obras de Aristóteles, Arquímedes o Ptolomeo, a menos que éstas sirvieran a la doctrina eclesiástica. En las iglesias, a los fieles se les instruía sobre el pecado, el cielo y el infierno, pero nunca sobre la estructura social, la historia verídica o el poder del lenguaje. Generación tras generación creció con una única cosmovisión, la de ser pecadores y que sólo la Iglesia poseía la clave de su salvación. De este modo, la ignorancia se transformó en una suerte de fe. Aquellos con escaso saber eran considerados devotos,
mientras que quienes formulaban interrogantes eran percibidos como peligrosos. El conocimiento dejó de ser una cualidad noble para convertirse en un indicio de arrogancia e incluso de herejía. Es crucial enfatizar que esta no fue una ignorancia natural, sino una ignorancia diseñada, cultivada, mantenida y celosamente protegida. En numerosas regiones, la alfabetización estaba proscrita para la población en general. Durante 20 siglos, solo el clero tenía la capacidad de leer. Incluso a los monjes se les denegaba el acceso completo a la Biblia, enseñándoles únicamente las porciones consideradas apropiadas. La Iglesia no precisó oprimir a todas las naciones, le bastó con mantener al mundo envuelto en una bruma de desconocimiento. Y cuando se vive toda una existencia en la neblina, se llega a creer que ésta es la luz. Por ello, el sendero hacia el control mental no se gestó de la noche a la mañana. Fue un proceso que abarcó siglos, sutil, no violento y exento de coacción. Todo lo que requirió fue tiempo, silencio y la eliminación del recuerdo de que alguna vez existió otro tiempo, otro mundo donde se permitía formular interrogantes. La parte más inquietante de esto es que cuando la ignorancia se erige en norma, el que posee demasiado conocimiento es percibido como un marginado. El mundo entra en un ciclo, y cuando el Vaticano ostenta las llaves de la memoria y del futuro, no precisa pronunciar palabra alguna, solo necesita mantener el silencio para que la humanidad continúe viviendo en un sueño donde la verdad ha sido suplantada por la conveniencia y la luz es algo cuya visión solo se permite bajo autorización externa. Resulta una amarga ironía. Mientras la ciencia surge de la curiosidad y del anhelo de comprender el universo, la vida y la propia existencia, durante la época conocida como la Edad Oscura, esa misma curiosidad se transformó en un pecado imperdonable, no porque la ciencia estuviera equivocada, sino precisamente porque sus postulados eran correctos. Cuando Galileo Galilei observó a través de su rudimentario telescopio y afirmó que la Tierra giraba en torno al Sol, no se limitó a realizar una aseveración científica. Estaba desmoronando una cosmovisión completa, meticulosamente edificada durante siglos, en la cual se instruía a la humanidad que era el centro del universo, creada por Dios y gobernada por la voluntad divina. Una cosmovisión que el Vaticano había sellado con fe, escritura y autoridad. Debido a aquella declaración, Galileo fue sometido a juicio y conminado a retractarse de la verdad ante la Inquisición, no por falsedad de su postulado, sino por la amenaza que representaba para el sistema de control. Sobrevivió a este proceso, pero pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario, no por ser un rebelde, sino por atreverse a observar el cielo y comunicar lo que percibía. Con todo, Galileo no fue el pionero. Antes que él, Roger Bacon, el científico inglés del siglo XIII, fue encarcelado por los franciscanos debido a sus ideas innovadoras en óptica y experimentación. Miguel Servet fue quemado vivo por desafiar ciertas doctrinas y proponer la teoría de la circulación sanguínea. Y existieron cientos, quizás miles, de otros eruditos, anónimos y sin registro, borrados de la memoria colectiva simplemente por atreverse a pensar de manera diferente. La cuestión nunca residió en el contenido de la ciencia, sino en el control de la verdad. Cuando el Vaticano declaró que toda verdad debía transitar por el umbral de la doctrina, a cualquier teoría que no se ajustara le estaba vedada la existencia, por más correcta que fuese. Las universidades medievales, muchas de ellas gestionadas por la Iglesia, no representaban baluartes del libre pensamiento. Eran instituciones donde los estudiantes eran formados para pensar de forma correcta, adoctrinados para obedecer el dogma, no para inquirir la verdad. Los textos científicos antiguos se ocultaban o solo se permitían a unos pocos eruditos autorizados. El conocimiento estaba confinado. Cualquier concepto que trascendiera ese marco se consideraba herejía. Aún más alarmante fue el temor colectivo que se generó. La población cesó de pensar, no por ignorancia, sino por el miedo a que un solo pensamiento erróneo pudiera conducirles a la hoguera. De este modo,
la ciencia se convirtió en una extraña en las mismas tierras que antaño la habían gestado. No fue hasta siglos después, con las revoluciones intelectuales del Renacimiento y la Ilustración, que la humanidad comenzó a liberarse de las cadenas invisibles que la habían forzado a doblegarse ante la oscuridad. Pero para entonces, ¿cuántos años se habían desaprovechado? ¿Cuántas invenciones se habían sofocado? ¿Cuántas verdades se habían extinguido antes de poder surgir? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿cuántas verdades permanecen aún ocultas en las bóvedas donde la luz aún no ha sido permitida brillar? Imagínese una era en la cual la humanidad poseía el conocimiento para edificar complejos sistemas de irrigación, concebir estructuras notablemente avanzadas para su tiempo y calcular el movimiento de los astros con una precisión asombrosa. Y, repentinamente, todo este saber se desvaneció de la cronología, no a causa de conflictos bélicos ni desastres naturales, sino porque no se ajustaba a la narrativa histórica que los detentores del poder deseaban divulgar. Durante casi un milenio, desde la caída del Imperio Romano hasta el advenimiento del Renacimiento, se afirma que Europa se sumió en un profundo letargo, una época desprovista de grandes invenciones, de construcciones monumentales o de un progreso científico significativo, un periodo de la historia que parece haberse detenido. No obstante, de manera curiosa, otras civilizaciones no permanecieron en letargo. Durante ese mismo periodo, China inventó la imprenta, la brújula y la pólvora. El mundo islámico llevó a cabo procedimientos quirúrgicos, realizó avances en óptica y tradujo al árabe la totalidad del acervo del conocimiento griego antiguo. La India alcanzó progresos significativos en matemáticas, astronomía y medicina tradicional. Solo Europa, bajo el control de la Iglesia, parecía sumida en la ignorancia. En realidad, no es que Europa careciera de creatividad, fue que los periodos de efervescencia creativa fueron deliberadamente eliminados de la memoria colectiva. Inventores, pensadores, arquitectos, es posible que hayan existido y dejado su huella, pero su labor nunca fue reconocida, nunca fue transmitida, o, lo que es aún peor, fue reemplazada por relatos de milagros. Si se erigía una estructura monumental que superaba las técnicas de la época, no se inquiría al ingeniero, se buscaba una reliquia. Se aseveraba que un santo había tocado la piedra y la catedral se alzaba de la noche a la mañana. Las máquinas eran consideradas dones divinos. El conocimiento inusual se atribuía a la revelación celestial. De este modo, los milagros se transformaron en la respuesta para todo aquello a lo que no se le permitía una explicación racional. Esta narrativa no resultó inofensiva. Despojó a la humanidad de la fe en su propio potencial, sofocó el deseo de cuestionar y dejó a las futuras generaciones demasiado amedrentadas para preguntar, si no fue un milagro, entonces ¿qué aconteció? La pregunta fundamental es, ¿quiénes crearon realmente estas obras? ¿Qué conocimientos poseían? ¿Y por qué nunca fueron enseñadas nuevamente? En cartografías antiguas, en documentos resguardados en las profundidades del archivo secreto del Vaticano, numerosos eruditos creen encontrar evidencias de estos periodos de creatividad interrumpida, anotaciones extrañas de origen desconocido, planos que superan las capacidades de la época y notas que nadie se atreve a traducir. Sin embargo, cuando el milagro es utilizado como justificación, cada interrogante se convierte en una afrenta a la fe, y así, ladrillo a ladrillo, el conocimiento fue suplantado por la neblina del dogma. Nadie recuerda a los creadores, pero todos evocan el milagro, y en este olvido colectivo el poder se consolidó. No se requieren cadenas si los niños crecen en una prisión que perciben como una escuela. No se necesita fuerza si se tiene la capacidad de controlar la memoria colectiva, comenzando por los libros de texto. Durante siglos, la educación no fungió como un instrumento de ilustración, sino como una extensión del poder, especialmente en la Europa medieval, donde el Vaticano controlaba la totalidad del sistema escolar. Desde el contenido de las lecciones hasta los métodos de enseñanza, desde la primera letra que un infante aprendía hasta los conceptos que nunca se les permitía descubrir.
un niño nacido en ese contexto aprendería que la Tierra era el centro del universo, que la humanidad fue creada en 6 días y que todo el conocimiento residía en la Biblia. Y si algo contradecía esas palabras sagradas, la responsabilidad no recaía en el texto, sino en el niño. Desde una edad muy temprana, a los infantes se les instruía a creer antes de comprender, a memorizar antes de cuestionar. El pensamiento crítico no solo era desalentado, sino que se consideraba pecaminoso, pues en aquel sistema la fe era suprema y la obediencia constituía la virtud más elevada. Lo que no se enseñaba a los niños resultaba aún más alarmante que lo que sí se les inculcaba. No se les instruía sobre otras civilizaciones, no se les impartía conocimiento sobre la ciencia griega, la medicina islámica o las invenciones chinas. No se les enseñaba que los seres humanos podían forjar su propio futuro. En su lugar, se les adoctrinaba en la creencia de que todo conocimiento emana de Dios y a través de un intermediario autorizado, la Iglesia. Y esta situación no fue una negligencia, sino una estrategia deliberada. Cuando un niño es educado con una versión distorsionada de la historia, crece no solo desprovisto de información, sino también carente de la capacidad para reconocer esta carencia. Asistiría a la iglesia, aprendería a leer y creería que el mundo siempre había sido de esa manera, que el conocimiento era un privilegio de quienes vestían túnicas y que la verdad no provenía del experimento, sino de los sermones sagrados. Así, toda una generación se convirtió en fieles seguidores, no de la religión per se, sino de la sumisión. La verdad nunca precisó ser ocultada por completo, solo necesitaba ser reemplazada por versiones más manejables e, idealmente, ser inculcada en mentes jóvenes antes de que éstas poseyeran la fortaleza suficiente para defenderse. Por esta razón, incluso en la actualidad, ciertas facetas de la historia persisten difusas, simplificadas o sustituidas por mitos. Esto no se debe a la ausencia de información, sino a un ancestral temor de que, si una cantidad significativa de personas comprende correctamente la historia, comenzarán a formular interrogantes, y cuando emerge una generación capaz de cuestionar, el poder empieza a resquebrajarse. Cuando se reflexiona sobre el control de la historia, a menudo se visualizan manuscritos incinerados, eruditos silenciados o secretos resguardados en el archivo secreto del Vaticano. No obstante, existe una forma más sutil, más discreta y, sin embargo, más efectiva que cualquier llama avivada por la Inquisición: el libro de texto. El siglo XIX, época de la Revolución Industrial, del auge de los nacionalismos y de la estandarización educativa, presenció cómo las naciones europeas comenzaron a establecer sistemas escolares públicos instruyendo a millones de niños en lo que se consideraba la verdad. En este proceso, la historia se transformó en una herramienta política. El concepto de la Edad Oscura no era de uso común durante el propio periodo medieval. De hecho, fue reinventado por eruditos, historiadores y reformadores religiosos europeos en el siglo XIX, con un propósito muy definido: fragmentar la historia humana y ensalzar el presente. Al describir los 1000 años subsiguientes a la caída de Roma como una época de tinieblas, la élite intelectual del siglo XIX pudo proclamar su propia era como la verdadera época de la Ilustración. Para lograrlo, precisaban transformar el pasado en una pesadilla colectiva, una era de superstición, ignorancia, conflictos interminables y estancamiento absoluto. Resulta una conveniencia, ¿no es así? Si se desea celebrar la luz, primero es necesario crear la noche más oscura imaginable que la preceda. Surge la interrogante de por qué el Vaticano permaneció en silencio mientras la Edad Media, un periodo que en su momento dominó, era presentada de forma tan negativa. La razón estriba en que no precisaban responder. Durante siglos, a través de su control del conocimiento, ya habían configurado un legado histórico fragmentado. Este legado resultó perfectamente apto para ser etiquetado como la Edad Oscura, y una vez que esa denominación fue impresa en los libros de texto, enseñada en las escuelas y reiterada durante generaciones, se transformó en una verdad incuestionable.
El libro de texto del siglo XIX no solo documentó la historia, sino que estableció la memoria oficial, desde Alemania hasta Inglaterra, desde Francia hasta Italia. A los estudiantes se les impartió una historia lineal y ordenada, de Grecia a Roma, a la Edad Oscura, a la Ilustración y a la Edad Moderna. Una narrativa estructurada, sencilla de enseñar y de recordar, pero que omitía un vasto caudal de información. Los logros olvidados en matemáticas, medicina y arquitectura durante la Edad Media y el papel crucial del mundo islámico y Oriente en la preservación y el avance del conocimiento, y, primordialmente, se produjo la deliberada ofuscación del rol del Vaticano, desde el control del conocimiento hasta la purga de la disidencia en la configuración de la supuesta oscuridad. De este modo, en las aulas del siglo XIX, millones de niños crecieron con la creencia de que había existido una época en la cual nada progresaba, en la que todo estaba sumido en la superstición. Nadie les enseñó a cuestionar el por qué ni quién narró esta historia. Ningún profesor aludió al archivo secreto. Ningún libro de texto puso en duda la desaparición de siglos de registros históricos. Nadie sugirió que la Edad Oscura podría ser una capa de pintura negra, aplicada por aquellos que anhelaban parecer más puros y luminosos. ¿Se ha observado alguna vez que en casi todas las producciones cinematográficas ambientadas en la Europa medieval el cielo se representa constantemente gris? Se muestran castillos en ruinas, caminos lodazales, campesinos harapientos con la mirada baja, como si hubieran olvidado cómo soñar. La violencia permea cada rincón, la superstición desborda, y siempre una iglesia sombría se yergue al fondo, su gigantesca cruz proyectando una sombra sobre todo el escenario. Esto no es una casualidad. El cine, particularmente desde el siglo XX, ha asumido el rol de historiador no oficial de la humanidad, y en lo que respecta a las edades oscuras, no se ha limitado a recontar una porción de la historia, sino que ha redefinido una era completa, mientras que los libros de texto del siglo XIX gestaron el concepto de las edades oscuras. Los medios de comunicación masivos lo transformaron en una verdad emocional. La población no requiere leer un solo documento para convencerse de que la época medieval fue un abismo de ignorancia. Lo han visualizado en pantalla, lo han percibido y lo han aceptado como cierto. Y aquí reside el peligro. Aquello que se siente con intensidad rara vez se cuestiona. Desde producciones de Hollywood como El nombre de la rosa, Cruzada o Braveheart, hasta innumerables series sobre brujas, herejes e inquisiciones, la imaginería se recicla incesantemente. Una iglesia austera, campesinos ignorantes, mazmorras y torturas. Raramente se aprecian los avanzados centros de aprendizaje islámicos, los sofisticados mapas antiguos o la influencia del conocimiento oriental en Europa durante esa época. La razón, porque la narrativa de una época oscura, donde el Vaticano se erigía como la única luz, resulta excesivamente conveniente. Es fácil de adaptar a un guión, ofrece contrastes nítidos y, lo más relevante, se alinea perfectamente con lo que los detentores del poder siempre han deseado que el público crea. Una vez que la imagen de la Edad Oscura ha quedado grabada en la memoria colectiva a través del cine, los cómics, los videojuegos y los documentales, cualquier intento de recuperar la verdad comienza a percibirse como contrapropaganda. Quienes cuestionan son tildados de extremistas y quienes dudan son considerados excéntricos. Todo aquello que contradice lo que se ha presenciado colectivamente es instantáneamente rechazado. La realidad es que durante las denominadas edades oscuras se produjeron avances silenciosos en técnicas agrícolas, matemáticas, arquitectura románica y gótica, y florecieron escuelas de pensamiento lógico dentro de los monasterios. Sin embargo, tales detalles rara vez llegan a la pantalla, y el Vaticano persiste en su posición, a veces criticado en representaciones sombrías, pero simultáneamente mantenido como el único faro de conocimiento en un mundo supuestamente ignorante. Una contradicción peculiar, pero funcional. Por consiguiente, cuando un niño crece instruyéndose con libros de texto estandarizados,
mientras consume cientos de horas de contenido mediático construido alrededor de la misma narrativa, en algún momento la historia deja de ser una interrogante para transformarse en una imagen completa, una imagen forjada por directores, guionistas y los mecenas tras las cámaras, no por aquellos que verdaderamente vivieron la época. Así, la verdad no perece en la oscuridad, se extingue bajo los reflectores. Cuando una institución se autoproclama como el epicentro de la verdad, la primera exigencia legítima del mundo es: permítanos acceder a la totalidad de su conocimiento. No obstante, con el Vaticano esto nunca le ha sucedido. Durante siglos, la Iglesia ha confiscado, censurado y proscrito miles de textos, abarcando desde manuscritos antiguos y registros científicos hasta documentos históricos y escritos de sistemas de creencias ancestrales. Muchas de estas obras fueron incluidas en el Index Librorum Prohibitorum, la lista oficial de libros prohibidos, vigente desde 1559 hasta 1966. Aunque dicha lista fue finalmente abolida, la realidad persiste inalterable. Las obras proscritas nunca fueron puestas a disposición pública. Surge la interrogante: ¿cuál es la razón? Si esos textos eran verdaderamente erróneos, los eruditos modernos deberían poder someterlos a crítica. Si resultan inofensivos, ¿por qué ocultarlos? Y si simplemente contienen perspectivas diferentes, pero no peligrosas, ¿no acogería una civilización ilustrada la diversidad intelectual? Sin embargo, el Vaticano ha optado por una vía distinta. En el corazón de la ciudad del Vaticano yace un lugar donde ni siquiera los investigadores más experimentados pueden moverse con libertad: el Archivo Secreto Apostólico Vaticano, conocido como el Archivo Secreto del Vaticano, aunque el vocablo secretum originalmente significaba privado, en la práctica se interpreta como sellado. Solo a un reducido número de eruditos se les otorga acceso. Cada uno debe solicitar documentos específicos, individualmente. No se permite fotografiar, no se autoriza la copia a voluntad, y cualquier material que contradiga la doctrina eclesiástica se resguarda en las bóvedas más profundas, donde únicamente unos pocos elegidos pueden ingresar. Entonces, ¿qué se oculta? Algunos eruditos postulan que existen documentos que revelan periodos de avance humano suprimidos de la cronología oficial. Se presume la existencia de pruebas de la verdadera influencia del conocimiento pagano, árabe y oriental en la filosofía cristiana primigenia, y quizás haya escritos que demuestren que muchas verdades reveladas fueron, en efecto, decisiones editoriales. La negativa a publicar estas obras no es producto del olvido o la negligencia, sino una estrategia, puesto que, una vez que esos textos antiguos salgan a la luz, la totalidad de la narrativa histórica deberá ser reescrita no solo en relación con la Edad Oscura, sino también respecto al verdadero papel del Vaticano en la génesis de las mismas sombras que definen esa era. No es posible conocer con certeza lo que aún permanece confinado. No obstante, el silencio que se ha extendido a lo largo de los siglos constituye en sí mismo una indicación de que algo necesita permanecer oculto. En la era digital, nadie incinera libros, pero si los libros se encuentran sellados en una bóveda sin llave, ¿en qué difiere tal situación de su inexistencia? Y en ausencia de la verdad, la historia oficial prosigue su curso. Se imparte en las aulas, se exhibe en producciones cinematográficas y se narra nuevamente por guías turísticos en la Basílica de San Pedro, donde la luz resplandece con tal intensidad que nadie se detiene a percibir la oscuridad subyacente. La historiografía moderna suele relatar que la humanidad sucumbió a la oscuridad tras la caída de Roma y posteriormente, casi un milenio después, despertó bajo la brillante luz del Renacimiento, una era en la que Leonardo da Vinci reconfiguró el ideal del vuelo, Copérnico transformó la comprensión del universo y Miguel Ángel esculpió la esencia de la humanidad con piedra y genialidad. Tal descripción evoca un relato de fábula, ¿no es así? No obstante, si se examina con una perspectiva crítica, surgen interrogantes sobre el verdadero origen del Renacimiento. ¿Por qué, tras 1000 años de silencio,
¿La creatividad humana irrumpió de forma tan deslumbrante y repentina? La respuesta popular postula el redescubrimiento de la antigua civilización griega y romana. Sin embargo, esta explicación presenta ciertas inconsistencias. En primer lugar, ¿cómo es posible que este conocimiento desapareciera durante un milenio completo para ser luego redescubierto de forma accidental? En segundo lugar, ¿cómo ciertas personas, en una sociedad aún socialmente subdesarrollada, alcanzaron tales profundidades de pensamiento, técnica y arte que parecen casi trascender lo terrenal? Y en tercer lugar, ¿cuál fue el origen de estas fuentes antiguas que se encontraron? ¿Quién las custodió durante 1000 años y por qué emergieron precisamente cuando su necesidad era manifiesta? Una vez más, la senda nos conduce al Vaticano. Numerosos registros sugieren que las órdenes monásticas católicas, en particular los benedictinos y posteriormente los jesuitas, habían recolectado, copiado y preservado innumerables manuscritos antiguos a lo largo de la Edad Media, no con fines de publicación, sino de almacenamiento. Luego, en los siglos XV y XVI, en un periodo en que la Iglesia enfrentaba una crisis de imagen y autoridad, fragmentos de este conocimiento fueron discretamente liberados, siendo presentados como redescubrimientos, y la historia oficial consignó este momento como el Renacimiento. Así, la humanidad no progresó, más bien regresó a un espacio del cual había sido exiliada. Lo que había permanecido confinado, ahora era reabierto selectivamente, y la narrativa histórica era artísticamente reconfigurada. Los grandes pintores, astrónomos y anatomistas se transformaron en iconos de una nueva ilustración. No obstante, ¿cuántos de ellos tuvieron acceso a materiales proscritos en poder de la Iglesia? ¿Cuántos tuvieron que colaborar estrechamente con el clero para evitar caer en la trampa de la herejía? El Renacimiento no constituyó una explosión surgida de las entrañas de la tierra, fue, más bien, una representación meticulosamente escenificada, donde los descubrimientos se liberaron en oleadas. Las ideas se mantuvieron dentro de límites aceptables, y la luz solo se permitía donde el camino había sido previamente despejado. Y si lo que el Renacimiento aportó ya había existido, e incluso había florecido durante las denominadas Edades Oscuras, entonces la totalidad de la cronología histórica merece ser reexaminada. Es posible que el conocimiento nunca se haya perdido realmente, simplemente fue ocultado por quienes ostentaban el poder para ser restituido en el momento más oportuno para su propia exhibición de brillantez. Esa luz, resplandeciente pero controlada, no emanó de un nuevo amanecer, sino de una lámpara encendida dentro de una oscuridad que ellos mismos habían engendrado. La verdad no precisa de clamores ni de repeticiones milenarias. De hecho, con frecuencia son las afirmaciones reiteradas con excesiva frecuencia, con una perfección inmaculada y al pie de la letra, las que deberían generar sospechas. Desde la primera infancia se nos instruye que la historia fluye de manera natural. Roma cae, el mundo se sumerge en una edad oscura, y luego la humanidad despierta a través del Renacimiento, la Ilustración y la era moderna. Cada periodo es nombrado, fechado y narrado por historiadores acreditados. Todo parece lógico, claro e incuestionable, y precisamente ahí reside el problema, pues la historia genuina nunca posee tal fluidez. La historia verdadera es caótica y está repleta de contradicciones, lagunas y verdades fragmentadas. No obstante, lo que se aprende se presenta de forma extrañamente impecable, y al indagar con suficiente profundidad, se descubren vacíos que desafían la explicación, hechos que no concuerdan y verdades sin respaldo probatorio. Esto conduce a una pregunta ineludible. ¿Alguien ha reescrito la historia, no para engañar, sino para dirigirla? Y de ser así, ¿quién ostentó el poder para realizarlo? Solo una entidad en la historia ha controlado simultáneamente tres elementos: el conocimiento, la espiritualidad y el tiempo. No fueron reyes, filósofos ni científicos, sino la Iglesia. Cuando el Vaticano poseía el archivo completo de textos antiguos, cuando los monasterios eran los únicos lugares donde se permitía la copia de manuscritos,
cuando las ideas que contradecían la doctrina eran calificadas de herejía, cuando el tiempo mismo fue recalibrado por el calendario eclesiástico, cuando el pasado era narrado desde el púlpito, la historia dejó de ser verdad. Se transformó en una herramienta, un instrumento para modelar la creencia, para controlar el pensamiento y, fundamentalmente, para inducir el olvido de la identidad pretérita. Se tiene conocimiento de que existen periodos históricos cuya existencia real es ahora cuestionada por los eruditos, acontecimientos que se reiteran, cronologías discontinuas, figuras que parecen ser duplicados bajo diferentes nombres. Estas no son meras teorías de conspiración, son hipótesis académicas serias que han vuelto a ser objeto de debate. Y si estas hipótesis son certeras, si lo que se asume como historia es, en realidad, una versión editada, escenificada, truncada e impresa en millones de libros de texto, entonces la interrogante ya no es ¿se nos está mintiendo?, sino más bien ¿qué se recuerda de la verdad original? Y cuando la memoria colectiva se reescribe con la suficiente persistencia y profundidad, se transmuta en realidad, una realidad en la que se nace, se crece y finalmente se muere creyendo, sin llegar a saber que quizás no sea lo que verdaderamente aconteció. Creamos este canal con un propósito, compartir conocimiento y acercar los secretos de las grandes fortunas, las intrigas políticas y las historias de los imperios que definieron nuestro mundo. Porque creemos que entender el pasado es también entender quiénes somos hoy. Suscríbete y forma parte de esta misión. Después de esto, continuamos. En toda civilización, aquellos que formulan interrogantes son elementos esenciales. Son los catalizadores del progreso, las voces que perforan la burbuja del consenso, recordándonos que ninguna verdad es inmune al escrutinio. Sin embargo, existe una extraña paradoja. Cuanto más precisa es la pregunta correcta que plantean, mayor es la probabilidad de que sean marginados. En el ámbito de la investigación histórica, existe una extensa nómina de eruditos, lingüistas, arqueólogos, astrónomos e incluso clérigos que han presentado teorías que cimbrean los cimientos mismos de la cronología establecida, y los resultados que enfrentan suelen ser notablemente similares. Son desestimados, desacreditados, se les recorta la financiación y en ocasiones desaparecen. Algunos son etiquetados como excéntricos o teóricos de la conspiración. Otros renuncian abruptamente sin explicación. Algunos se desvanecen durante expediciones arqueológicas. Otros, incluso, se quitan la vida justo cuando están a punto de revelar hallazgos trascendentales. ¿Qué los une a todos? Han abordado un aspecto que el Vaticano aún no está dispuesto a que el mundo conozca. Es importante destacar que rara vez es el propio Vaticano quien actúa de forma directa. No lo precisa. Existe un sistema completo cultivado a lo largo de siglos, que incluye la academia, fundaciones de investigación, editoriales y medios de comunicación, preparado para silenciar cualquier voz que se desvíe en exceso. Y aún más singular es que los estudios disidentes sobre las lagunas en la cronología histórica, las anomalías en los calendarios antiguos, los mapas ilógicos o los textos precristianos casi nunca aparecen en las revistas académicas de prestigio. Esto no se debe a su inexactitud, sino a que no se ajustan al marco histórico meticulosamente construido. Existen investigadores independientes que sostienen que las edades oscuras fueron simplemente una capa de oscuridad superpuesta a un periodo de notables avances. Algunos han demostrado que numerosas figuras históricas fueron duplicadas nominalmente para rellenar segmentos de tiempo artificialmente creados. Otros afirman que el Vaticano influyó en la totalidad del sistema de datación mediante la adopción de los calendarios juliano y posteriormente gregoriano, herramientas que, aunque aparentan ser científicas, ocultan decisiones políticas. Aquellos que defienden estas posturas no perduran mucho en el ámbito académico. Esto no constituye una coincidencia, sino una regla tácita dentro del ámbito académico. Si se aborda lo prohibido, no habrá cabida, incluso si las afirmaciones son correctas, y este temor se propaga como una enfermedad invisible. Aquellos que perseveran
Plenamente conscientes de lo que les acontece a quienes se extralimitan, aprenden a guardar silencio, a inclinar la cabeza, a redactar conforme a los estándares establecidos, hasta que un día la censura deja de ser necesaria, pues nadie se atreve a escribir de otro modo. Durante más de un milenio, el Vaticano ha permanecido erguido en el corazón de Europa, erigiéndose como un símbolo inquebrantable de poder, un lugar donde los jefes de Estado aún se postran. Es un centro religioso cuya influencia trasciende fronteras, regímenes y siglos. No obstante, cuanto más se profundiza en esta magnificencia, mayor es la percepción de que algo se oculta, no detrás de la oscuridad, sino tras una luz cegadoramente brillante. Superficialmente, el Vaticano se presenta como un líder espiritual, un faro de compasión, un custodio de ancestrales valores morales. Sin embargo, simultáneamente, esta misma institución controla el archivo más grande del mundo, con millones de documentos nunca revelados al público, incineró miles de manuscritos y libros considerados heréticos, impuso la cronología histórica mediante reformas calendáricas, elaboró la imagen de las edades oscuras mientras controlaba la única fuente de luz sancionada, mantiene silencio ante la evidencia arqueológica, astronómica y cultural que contradice la doctrina establecida y protege su estructura de poder religioso al controlar la memoria histórica colectiva. Esto suscita la interrogante de si tal proceder corresponde al rol de un líder espiritual o al de un guardián del conocimiento. Es plausible que el Vaticano, en algún momento, haya tenido sus razones. Quizás se creyó que la humanidad no estaba preparada para afrontar la totalidad de la verdad, que el orden social exigía estabilidad, no el caos derivado de narrativas contradictorias, que la fe poseía un valor superior a los hechos. Sin embargo, la fe no puede subsistir sin la libertad de elección, y el conocimiento no puede preservarse ocultándolo, porque si el Vaticano posee verdaderamente la luz, esa luz no debería permanecer confinada bajo frías bóvedas de piedra. Si son auténticos custodios de la verdad, ésta debe ser compartida, no censurada. Y si las verdades que el Vaticano resguarda tienen la capacidad de reconfigurar la historia humana, entonces el silencio deja de ser una virtud para convertirse en un pecado. Nadie niega el rol espiritual que el Vaticano ha desempeñado. No obstante, tampoco debería negarse el hecho de que, cuando una institución resguarda vastos conocimientos en secreto, deja de limitarse a guiar. Se transforma en el guardián que determina quién puede acceder al pasado, y cuando el pasado permanece confinado, el futuro se convierte en nada más que una versión meticulosamente editada de aquello que se desea que la humanidad crea. Con frecuencia se compara la historia con un río, pero ¿qué sucedería si alguien desvió ese río hace mucho tiempo y nunca se tuvo conocimiento de ello? Una de las teorías más controvertidas de la era moderna, pero crecientemente debatida en círculos históricos independientes, es la hipótesis del tiempo fantasma. Esta postula que una parte considerable de la historia medieval europea fue insertada artificialmente, específicamente que casi 297 años en realidad nunca transcurrieron, incluyendo gran parte de lo que se denomina la Edad Oscura. Y si esta aseveración fuera cierta, entonces el año actual no sería 2025, sino quizás solamente 1725. Tal idea parece inverosímil. No obstante, es pertinente examinar los argumentos que la sustentan. En primer lugar, existe una escasa evidencia arqueológica sólida, registros escritos o artefactos verificados para muchos de los eventos que supuestamente tuvieron lugar entre los años 600 y 900 de Cristo. Gran parte de la historia de este periodo se fundamenta exclusivamente en registros redactados o reescritos por la Iglesia. En segundo lugar, los fenómenos astronómicos, eclipses, cometas, ciclos planetarios, no concuerdan con las cronologías medievales. Cuando los astrónomos contemporáneos cotejan estos eventos utilizando software de simulación, descubren discrepancias que en algunos casos ascienden a cientos de años. En tercer lugar, las figuras históricas muestran una extraña similitud, presentándose con diferentes nombres en dinastías cercanas, pero con descripciones, comportamientos y roles casi idénticos. ¿Se trata de una coincidencia
o de un intento de rellenar un periodo de tiempo artificialmente creado. En cuarto lugar, y quizás lo más crucial, quien se beneficia de la inserción de casi 300 años fantasma en la cronología. La respuesta nos remite una vez más a un lugar familiar, el Vaticano. Al dar forma a la cronología, la Iglesia no solo confirió a su estructura de poder la ilusión de una longevidad ancestral, sino que también estableció una distancia segura entre la caída de Roma y la era moderna. Si la población cree haber emergido de un milenio de oscuridad, es menos probable que cuestione la narrativa establecida. Algunos textos antiguos incluso empleaban el calendario Anomi, que computa el tiempo desde la creación del mundo, y el calendario bizantino, ambos con sistemas de datación distintos al actual. El subsiguiente cambio al calendario gregoriano generó aún más confusión en la datación de eventos. Surge entonces la pregunta: ¿quién puede tener una certeza absoluta de que el cómputo actual de los años es correcto? Si la verdad completa, sepultada durante siglos, fuese revelada, el año 2025 podría verse reducido en varios centenares de años. Esto no se refiere a la tecnología o al progreso social, sino a la exactitud de la cronología. Ahora, considérese que la humanidad habita un mundo moderno, con inteligencia artificial y exploración espacial. No obstante, la propia cronología podría estar viciada en sus cimientos, y si el tiempo constituye el marco que define la historia, cuando el propio tiempo es erróneo, entonces toda la historia humana debería ser reescrita. Nadie puede afirmar con certeza cuál es la verdad, pero a medida que surgen más interrogantes, una certeza se impone. No se conoce con exactitud la ubicación presente, porque quizás nunca se ha conocido con veracidad el origen. La humanidad nace en un mundo de nombres, fechas e historias ya establecidas. Se abre los ojos en el año 2025, rodeada de textos que relatan miles de años pasados, de imperios que sucumbieron, de monarcas que ascendieron, de revoluciones que configuraron el orbe, y se cree porque nadie desea iniciar la existencia cuestionando ¿dónde me encuentro si todo lo que sé sobre el pasado podría ser erróneo? Pero luego, dentro del fluido curso de la historia, emergen grietas, vacíos, elementos que no armonizan. Y cada vez que se aborda una de estas fracturas, la historia se asemeja a una puerta robusta que se entreabre solo una rendija, lo suficiente para vislumbrar que quizás alguien existió antes, pero cuyo nombre fue suprimido. Se habla de progreso. Sin embargo, si el inicio de este viaje ha sido reescrito, ocultado o, peor aún, inventado, entonces ya no se conoce el verdadero alcance del camino recorrido. No se tiene certeza de si se vive el día genuino de la historia o si simplemente se relee un antiguo guión, creyéndolo novedoso. Y cuando se olvida el verdadero pasado, se pierde más que la memoria, se puede perder la capacidad de moldear el futuro. Por ende, si existe algo más peligroso que olvidar, es olvidar por designio. La historia no requiere creencia, solo demanda que se vuelva a preguntar, y si este recorrido ha inducido a cuestionar lo que en algún momento parecía evidente, entonces quizás se ha dado el primer paso hacia una verdad largamente oculta. El mantener estas preguntas sin respuesta es crucial, pues en ocasiones una única pregunta acertada es suficiente para cimbrar los cimientos de un pasado celosamente resguardado.